Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa con nuestro amigo Rodrigo Arce Rojas. El día de hoy, Rodrigo nos trae el tema los profesionales de las ciencias agrarias y forestales frente a frente a la inteligencia de las plantas. Bienvenido Rodrigo, adelante. Buenos días, César. Un gusto, como siempre, verte y saber que salimos periódicamente para compartir estas reflexiones. Así es, ahí vamos. Vamos entonces, muy bien. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los profesionales de las ciencias agrarias y forestales frente a la inteligencia de las plantas. Es un tema relativamente nuevo, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de ciencias agrarias y forestales, estamos preocupados, en el caso de las ciencias agrarias, en producción de alimentos, ¿no? Y en el caso de las ciencias forestales, estamos preocupados en cómo abastecemos a la industria forestal, la conservación, eh, la comercialización de bonos de carbono, etcétera, ¿no? Y hemos descuidado el tema de la inteligencia de las plantas, un tema que no es nuevo. Ya vamos a ver que el tema en realidad ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, no lo vemos como parte de los procesos de discusión en la política pública, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por eso es que vamos a revisar de qué trata todo esto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que tendríamos que decir es que la inteligencia de las plantas, la inteligencia vegetal, no es un tema especulativo. Si nosotros rastreamos, ya Darwin se interesaba por, digamos, la sensibilidad de las plantas. O sea, es un tema ya bastante antiguo en realidad, ¿no? Pero no es sino en el presente siglo donde podemos tener evidencias contundentes tanto desde las ciencias como desde la filosofía. Pero hay que entender que una buena ciencia necesita una buena filosofía y viceversa, ¿no? Entonces, claro, porque a veces cuando yo digo un tema filosófico, básicamente se reduce a eso es especulativo y no tiene fundamento. Pero vamos a ver que es todo lo contrario, ¿no? Acá solamente he puesto algunos de los personajes, hombres, mujeres, que, perdón, que ya vienen trabajando consistentemente en este tema de la sensibilidad y la inteligencia de las plantas, ¿no? Voy a señalar algunos de ellos. Empezamos con Susan Simard, Balusca, Stefano Mancuso, Mónica Gagliano, Paco Calvo, y en el plano filosófico también hay aportes muy interesantes, ¿no? Como Emmanuel Coccia, Michael Marder, entre otros, ¿no? Entonces, con una producción científica y también a nivel de ensayos, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que ya estamos frente a una ciencia que tiene fundamentación muy fuerte, ¿no? Solamente para destacar, por ejemplo, el caso de los que dudan todavía sobre eso, Paco Calvo es un español que él es filósofo de formación. Sin embargo, él tiene con su equipo, obviamente, un laboratorio. Entonces, todas las afirmaciones que están haciendo es producto de experimentación científica, ¿no? Producto de sus hallazgos, por ejemplo. Hay, entre otras publicaciones muy interesantes, esta que dice Planta Sapiens. Y como nos dice Paco, no se trata únicamente de una metáfora, sino que efectivamente es el reconocimiento de la inteligencia de las plantas. Ahí hay otra publicación que está al costadito, que tiene que ver en busca del árbol madre, que corresponde a Susan Simard. Ella es una canadiense, ¿no? De la Columbia Británica, de la misma universidad, la Columbia Británica, Universidad de la Columbia,
que ya ha estudiado todo este proceso, entre otras y otros científicos, ¿no? El tema de la comunicación entre las plantas y ha reconocido el papel de los micelios, ¿no? En la asociación raíces hongos que funcionan como redes neuronales, ¿no? Esto es como si sería el cerebro de las plantas, ¿no? Y así, cada uno de estos autores, autoras, ha contribuido significativamente, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, algo que tiene bastante consistencia científica, filosófica, y que por lo tanto ya no es posible seguir obviando este tema, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Claro, porque normalmente, pues, históricamente hemos considerado a las plantas en tanto individuos sésiles, ¿no? Les hemos llamado, digamos, como reconocemos que están vivos, pero no le reconocemos ese carácter de inteligencia, de sensibilidad, ¿no? Pero ya vamos a ver que las plantas, precisamente por su condición sésil, han resuelto el tema de la vida de otra manera, ¿no? Vamos a encontrar entonces que existen similitudes con el caso del ser humano, pero también existen diferencias. Un aspecto sustancial que podríamos señalar es el hecho que la organización, ¿no? de sus estructuras no está centralizada, ¿no? Sino que más bien es todo lo contrario, está descentralizada. De esa manera han resuelto las presiones del medio, porque están sujetos pues a herbívoros, a plagas, también a enfermedades. Entonces, el hecho de que tengan, entre comillas, sus órganos descentralizados hacen pues que ellos puedan perder una hoja, una rama, ¿no? Y no les pasa nada, porque al final de cuentas, como sus órganos, entre comillas, están distribuidos en todo el cuerpo de la planta, entonces tienen la posibilidad de seguir persistiendo, ¿no? Es muy interesante porque hay que reconocer para todas las especies, la vida quiere vivir. Eso que parece tan obvio, pero si nosotros lo reflexionamos, es que a veces no lo consideramos, ¿no? Tanto para animales como para plantas, simplemente los hemos reducido a cosas, como siempre hemos estado insistiendo. Entonces, una cosa es relacionarse con una cosa, valga la redundancia otra vez, y otra cosa es relacionarse con un ser vivo que es inteligente, que tiene sensibilidad, que tiene capacidad de agencia, entre otros atributos, ¿no? Entonces, esa es la pertinencia de entrar a este tipo de conversaciones. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces. Muy bien. Ya hemos dicho que durante mucho tiempo nosotros hemos considerado a las plantas como pasivos, ¿no? Y básicamente nuestra relación ha sido utilitaria. Claro que es importante, ¿no? En todo sentido, ¿no? Digamos, también para, digamos, procurarnos de calor a través de la leña, alimentos, medicinas, sombra, para la parte cultural, para la parte espiritual, etcétera, ¿no? Tintes, plantas alucinógenas, etcétera. Sin embargo, todavía está muy marcado por esta relación utilitarista, ¿no? A la que hemos estado enfatizando, ¿no? Entonces, también el hecho que lo reconozcamos como plantas sésiles y entre comillas tontitas, creo que ni siquiera nos hemos dado el esfuerzo de decir que son tontitas, porque implícitamente la tratamos como tal, ¿no? Si básicamente es un recurso, es un capital natural, es un bien, o también sirve para captura de carbono, por ejemplo, etcétera. Pero al final es una máquina para producir, ¿no? Ya sea alimentos, ya sea madera, productos no maderables, captura de carbono, etcétera. Pero está dentro de una lógica mercantil. Ese es el tema, ¿no? Y tenemos que reflexionar si esa relación es la más apropiada,
no olvidemos que estamos en una crisis civilizatoria, una de cuyas manifestaciones es la crisis ecológica, la crisis de sentido, etcétera. Entonces ahí es cuando viene la pertinencia y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En nuestra relación con los seres humanos, con los animales, con las plantas, con los microorganismos también, ¿no? Hasta ahora tenemos una visión muy patogenizada, ¿no? Es decir, las bacterias, los virus son los malos de la película, ¿no? Y básicamente escuchábamos decir durante la pandemia, guerra, ¿no? Al virus, ¿no? Guerra al virus, ¿no? Y creo que ese grito de guerra no solamente está para el virus, en general, con lo que estamos haciendo con los bosques, la naturaleza en general, los mares, etcétera, básicamente es como si le hubiéramos declarado una guerra a la naturaleza. Ahora, esto no es solamente un discurso, porque existe una publicación del Programa de las Naciones Unidas que tiene como título Hagamos las paces con la naturaleza. Si tú estás diciendo eso, ¿no? ¿no? Hagamos las paces con la naturaleza, implícitamente estás reconociendo que has estado o estás todavía en guerra con la naturaleza. Y eso es parte del gran problema que tenemos de esta crisis civilizatoria, de este enfoque antropocéntrico, que no tendría que estar mal, no tendría que estar mal, pero cuando solamente se reduce a la satisfacción de necesidades humanas y no vemos la otra parte, el otro, la alteridad, que en este caso puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser un microorganismo, al final lo que estamos viendo con la crisis ecológica, digamos, en parte es explicado por esta forma de relacionarnos, ahora hablando de plantas, con las plantas, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Ahora bien, ya hemos señalado que también esto se ha reflexionado no tanto desde las ciencias forestales, sino más bien de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la propia filosofía, y entonces hay lo que se llama el giro, ¿no? Giro antropológico, giro filosófico, social, etcétera, donde, digamos, se produce un descentramiento de la mirada únicamente concentrada al humano. Y este descentramiento tiene que ver con lo no humano, pero eso es una forma también antropocéntrica de decir, por eso es que hay otras expresiones como lo otro que humano, lo más que humano, ¿no? Humusnidad, etcétera, ¿no? O sea, formas diversas ya de reconocer que no existe una jerarquía de dominación. Claro, en la práctica sucede eso, pero precisamente por haber mantenido y por seguir manteniendo ese tipo de relación jerárquica de colonización, de explotación, etcétera, es que estamos en serios problemas. Ya sabemos que, por ejemplo, la pérdida de diversidad biológica, o más bien el exterminio de diversidad biológica, es una de las expresiones de este tipo de relación, ¿no? Que hemos desarrollado con la naturaleza, especialmente Occidente, porque existe una multiplicidad de culturas que tienen otro tipo de relación y antes de una relación ontológica disyuntiva, es más bien relacional, ¿no? Que desde las ciencias sociales, desde las humanidades, digamos, se ha ido trabajando y ahora, por ejemplo, existen las antropologías simbióticas, las etnografías multiespecies, etcétera, ¿no? Desde la filosofía también, y ya nos empezarán a hablar de las especies compañeras, ¿no? No solamente, digamos, recursos, sino son especies compañeras, somos cohabitantes. Por lo tanto, hay, digamos, la responsabilidad de extender la comunidad moral, ¿no? Entonces, todo esto cobra sentido si es que queremos reencontrarnos con nosotros mismos como seres humanos, pero también con la tierra a la que pertenecemos, ¿no? Que en muchas culturas simplemente no existe esa diferencia entre naturaleza y cultura, como también ahora ya se puede afirmar que
las diferencias entre ciencias sociales y ciencias naturales son artificiales, ¿no? Si bien es cierto, hay peculiaridades, especificidades, sí, es cierto, pero digamos no son tan significativas. Aquí lo que está primando son los entreveros, entrelazamientos, ensamblajes, bioculturalidad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está pasando también en el mundo de las ciencias sociales, de la antropología, la sociología y la propia filosofía, ¿no? Entonces, pero tal vez sea una discusión a la que nosotros estamos ajenos, puesto que, digamos, no estamos reflexionando en términos de la convivencialidad, ¿no? Estamos tratando de imponer políticas de desarrollo agrario, forestal, digamos, en términos de producción, productividad, competitividad y crecimiento económico y todo eso, y nada más. Estamos cortados por lo que es un enfoque de capitalismo neoliberal, y ahora también hay otras expresiones como el reaccionarismo, ¿no? O sea, en otras palabras, los extremos de derechas radicales, eh, también, digamos, bastante imbuidas de lo que es este espíritu de acumulación, donde la naturaleza es un mero recurso, y más bien todo lo contrario, hay un proceso de exacerbación de los extractivismos, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento, pero que amerita profundizar una relación muy seria, porque si no, digamos, simplemente todos los indicadores ecológicos, sociales, también dicho sea de paso, o sea, el hecho de que tengas buenos indicadores económicos no significa necesariamente una buena relación respecto a las dimensiones sociales y ambientales, ¿no? Y si recordamos lo básico, pero digamos, hasta eso ha sido superado, ¿no? Pero siempre hemos dicho, por lo menos, digamos, esa es la tarea, que el desarrollo sostenible tiene que ver con la ponderación de los aspectos sociales, ambientales y económicos, cosa que en la práctica no se da, ¿no? Porque prima lo económico, luego lo económico y después también lo económico, y lo otro queda secundario, ¿no? Muy bien. Entonces, ya existe lo que se llama también la etnografía vegetal, ¿no? Así como, digamos, en líneas generales hablábamos de la etnografía multiespecies, porque esto, ahora estamos hablando de la planta, pero también hay estudios muy interesantes, ¿no? Digamos, etnografía en multiespecies en el desierto, en los mares, etcétera. Entonces se empieza a reflexionar sobre el rol de las especies, ¿no? Puede ser también, digamos, pensando con el agua, pensando con los peces, ¿no? Entonces es muy interesante lo que está pasando en el nivel de reflexión, de propuesta, etcétera, que nos permita este reencantamiento con la Pachamama o la Gaia, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces es importante que también, digamos, hay esta orientación a ver cómo nos relacionamos con las plantas, ¿no? Puede ser con las algas, puede ser con los hongos. Hay un trabajo muy interesante de Anna Tsin, por ejemplo, que ha hecho una etnografía vinculada a un hongo que se llama Matsutake, que nos da muchas enseñanzas también, ¿no? Parte vamos a ir comentándolo, ¿no? Claro, esto es así cuando abre los ojos. Recordemos que los hongos no son plantas, pero para efectos digamos, de la ejemplificación aquí, eh, esto está pasando, esto está sucediendo, ¿no? Y es importante que todos estemos enterados, todas y todos estemos enterados, para ver cómo hacemos pues los ajustes, las transformaciones, el reseteo, la regeneración, etcétera, de propuestas que estén orientadas a una profunda y genuina sustentabilidad, y no nos quedemos en el sostén y bla bla, como digamos algún autor ahí mencionó, ¿no? De manera gráfica y cómica a la vez, ¿no? Muy bien, entonces ya se sabe, como se ha mencionado, expresiones de inteligencia y sensibilidad vegetal, ¿no? En cuanto a capacidades de comunicación, movilización,
¿no? Más allá de nuestra percepción, esto es importante también tenerlo presente, porque un error cuando uno se, digamos, alterna con las plantas es pensar que todo tiene que hacerse en la categoría, en el ritmo, en la dinámica, en el modo humano. Pero hay que entender que la vida se ha desarrollado de diversas maneras, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay múltiples manifestaciones de la vida, una de ellas es la planta, pero también es importante recordar lo que nos dicen los filósofos, que existe una única y misma vida. Y lo que existe más bien son procesos permanentes de transformación, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Digamos, nosotros, primero no había seres humanos, ¿no? Vamos a los homínidos, pero tampoco en determinado momento en la historia, en la gran historia, no había humanos. Es decir, ya estaban las bacterias, ya estaban los hongos, ya estaban los virus, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, digamos, cuando alguna de estas estructuras celulares luego va a conquistar la Tierra, se va a conformar lo que son las primeras plantas, etcétera, ¿no? Y recuerden que ahí aparecemos nosotros, ¿no? Entonces, podemos decir, sin lugar a dudas, que nosotros también somos hijos de la naturaleza y somos hijos de los árboles. Hemos vivido mucho tiempo en los árboles, ¿no? Y ya luego hemos descendido, ¿no? Entonces es importante tener esta conexión histórica, evolutiva, etcétera, porque no puedo simplemente estar al frente de un paisaje y mirarlo como si fuera algo estático. Entonces, si es que las plantas tienen una serie de capacidades que, digamos, podemos utilizar categorías humanas para, digamos, describir, sabiendo que no necesariamente tiene que funcionar al modo humano. Entonces, ya sabemos que las plantas son inteligentes, tienen conciencia, capacidad de agencia. Y esto es importante porque toda la vida necesita aprender. Si tú no aprendes, entonces no tienes posibilidades de alternar frente a las presiones del medio, ¿no? Necesitas aprender. Y lo interesante del caso es que tengas o no tengas sistema nervioso central, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado ahí, digamos, hablando de animales sintientes, ¿no? Y aquellos que no tienen sistema nervioso central, entonces no sienten nada, etcétera, ¿no? Pero ya estamos encontrando múltiples formas de vida que sí sienten, ¿ya? No voy a desarrollar mucho, ¿no? Pero el profesor Carlos Maldonado, que siempre nos alimenta, digamos, en estas perspectivas, tiene una publicación respecto a inteligencia artificial que dice lambda siente. Así, categóricamente, ¿no? Lambda siente. Es mucho más, digamos, que simplemente algoritmos y programaciones, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente lo pongo ahí para mencionar que la capacidad de aprender y eso necesita memoria y también capacidad de toma de decisiones, ¿no? También lo vamos a encontrar en las plantas, ¿no? Que tienen capacidad para reconocer su parentela, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, digamos, repito, no son afirmaciones ligeras, están fuertemente sustentadas en las investigaciones científicas, ¿no? Bueno, continuamos. Hemos hablado de la agencia vegetal, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la capacidad, digamos, de acción y de influir en el ser humano, ¿no? Es decir, frente al medio toma decisiones, ¿no? Hace acciones en función a la toma de decisiones, ¿no? Hay una capacidad de agencia. Un ejemplo de la capacidad de agencia no son plantas, pero digamos sí lo hemos visto, es el virus, ¿no? Entonces el virus no está vivo hasta donde digamos se ha ido afirmando convencionalmente, sin embargo tiene capacidad de agencia. Y ya lo hemos visto y hemos estado sujetos, digamos, a la capacidad de agencia de estos virus. Esos virus, por definición, ya he dicho, la vida quiere vivir. O sea, los virus tampoco no son tontos, ¿no? Entonces, tampoco quieren, digamos, no están buscando la muerte de los seres humanos, ¿no? Y por eso que tienen capacidad de mutación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que dificulta un poco el tratamiento, dicho sea de paso también, pues, ¿no?
Entonces, la capacidad de agencia la encontramos, bueno, el ser humano, ¿no? Tiene intencionalidad, voluntad, etcétera, pero no solo los seres humanos, ¿no? Ahora, es interesante que reconozcamos que es siempre en el modo del organismo que estoy señalando, es decir, de la manera como lo hacen las plantas, ¿no? De la manera como lo hacen los animales y con las variantes dentro de los animales también, ¿no? Ahora, hay algo que se suma a todo esto, ¿no? Que es a partir de los estudios de Jane Bennett, se llama, que nos habla de las nuevas materialidades vibrantes, que reconoce la capacidad de agencia de la materia, ¿no? Incluso eso. Ahora estamos en ese nivel de discusión. Y lo interesante del caso esto es que recién nosotros, ese recién es relativo, ¿no? Puede ser 10 años, 15 años, etcétera, porque estas son discusiones que ya se han venido dando, pero simplemente no lo sabíamos, ¿no? No estaban a nuestro alcance. Bueno, ahora ya sabemos que toda la información está a nuestro alcance, ¿no? Es cuestión de saber preguntar, interesarse, ser curioso, etcétera, y estar en esta búsqueda, ¿no? De qué hemos hecho, hasta dónde hemos avanzado, cuáles son las preguntas que todavía, obviamente faltan muchas preguntas por responder, aprender a hacer preguntas, porque también una pregunta puede ser realizada desde una perspectiva muy convencional, muy, digamos, desde la ciencia moderna, etcétera, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver, ¿no? Muy bien. Entonces, repito, una cosa es que yo me enfrente al árbol como simplemente metros cúbicos de madera y otra cosa es que reconozca un ser que tiene agencia, que cuida su parentela, ¿no? Que cuida, por ejemplo, si se corta un árbol y la comunidad, entre comillas, decide que ese individuo no tiene que desaparecer, entonces simplemente le van a ayudar, ¿no? Los árboles madre le van a legar su carbono, el agua, nutrientes, etcétera, y lo van a mantener vivo a pesar que está cortado, ¿no? Cosas como esas, concretas, es lo que se haya podido encontrar, ¿no? En estas investigaciones. Entonces, y yo mencioné la palabra individuo, ¿no? Sin embargo, la lógica de, digamos, de estos ecosistemas, ¿no? Forestales en este caso, no es la del individuo, sino es la de la comunidad. Ya, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Esto cambia, obviamente, cuando nosotros hacemos una plantación forestal, porque, digamos, ya no se mantienen las relaciones ecológicas como si estuviera en un bosque natural, o también, digamos, cuando tenemos árboles aislados en los parques, ¿no? Digamos, no hay esta red de relaciones. Sin embargo, en el bosque natural sí es, digamos, parte de esta complejidad que es importante reconocer, ¿no? Porque para nosotros simplemente es un individuo y es comercial, o hay buen volumen de madera, o punto, ¿no? Nada más. Pero la naturaleza no funciona de esa manera, ¿no? Y hemos mencionado que si bien es cierto la competencia es una fuerza evolutiva, pero no solo la competencia, ¿no? Sino también todo lo que es simbiosis, ¿no? Entonces las comunidades simbióticas. Por eso es que también desde las ciencias sociales se habla de antropologías simbióticas, por ejemplo, ¿no? Donde ya tienen que ver este tipo de relaciones más de reciprocidad, ¿no? Es interesante. Continúo. Bueno, pero nosotros hasta ahora seguimos tratando a los bosques como recursos naturales. Todo está así, ¿no? Repito, en la institucionalidad, la ley y la constitución y ley orgánica, y si nos vamos en el plano internacional, las organizaciones que están ligadas a este tema siguen diciendo lo mismo, ¿no? Y entonces están hablando de recursos naturales, bosque maderable o de productos forestales no maderables, capital natural, bienes y servicios ecosistémicos, etcétera, que forma parte de lo que se llama la mercantilización de la naturaleza, en esa perspectiva utilitarista y en esa perspectiva que el bosque, si no tiene capital, no vale nada. Así se dice, ¿eh? Así se dice, ¿no?
cosa que, digamos, es una gran ceguera, porque no es así, ¿no? Independientemente del valor que tengan las plantas para nosotros, son seres vivientes a los que tenemos que respetar, ¿no? En alguna de los programas anteriores, por ejemplo, alguien preguntaba con el tema de malezas, ¿no? Claro, esas son malezas para nosotros. Lo mismo, ¿no? Si queremos hacer aprovechamiento forestal, nos concentramos en el árbol y no miramos el nido, no miramos las tilancias, no miramos las epífitas en general, los musgos y las mariposas y los escarabajos, etcétera, ¿no? No lo miramos, simplemente limpieza, y limpieza es quitar vida, ¿no? A un costado y no lo veo, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que hay semejanzas y diferencias entre el ser humano, ¿no? Algunas semejanzas tienen que ver la compañía, ¿no? También se buscan compañía también, ¿no? Eh, Esto ya había sido identificado por la sociología de las plantas, por ejemplo, la comunicación, la inteligencia, la sensibilidad y la capacidad de agencia, ¿no? Que son semejanzas entre el ser humano y la planta, ¿no? Pero también hay diferencias, como hemos dicho, ¿no? Podemos afirmar por ejemplo, a partir de la obra de Stefano Mancuso y otros también, que hay expresiones similares, ¿no? Porque las plantas son sensibles, inteligentes, se comunican, protegen a su descendencia, ya lo hemos señalado, pero también las plantas engañan, ¿no? Las plantas también agradecen, hacen publicidad. Las flores son una expresión muy interesante de pabellones publicitarios coloridos y con olores, etcétera, ¿no? Ojo, que no necesariamente los insectos ven los colores de la misma manera que nosotros los vemos, ¿no? También hay que tener, digamos, en cuenta eso. También hay plantas parásitas, ¿no? El renaco, etcétera, y hasta mata al hospedero, etcétera, ¿no? No se trata aquí únicamente de idealizar, sino que eso es lo que se da, pues, en la naturaleza, ¿no? El engaño de las plantas es súper interesante. Hay algunas orquídeas que hacen de veces de una, como si fuera una hembrita de, digamos, de una abeja y engaña al abejorrito macho, ¿no? Y bueno, y eso ayuda a que haya polinización, etcétera, ¿no? O sea, la naturaleza también utiliza una serie de artificios, tecnologías, técnicas, etcétera, digamos, como parte de este proceso de convivencia, ¿no? Otra vez, no estamos frente a plantitas tontas, sésiles que no se mueven, etcétera, ¿no? Eso para nada, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Las plantas comparadas con los animales. Ya hemos dicho que las plantas no tienen sistema nervioso central ni cerebro. Sin embargo, hay estructuras que hacen las veces del sistema nervioso, que en este caso serían las raíces, ¿no? Con los micelios, etcétera, porque es importante, digamos, para comunicar a la parte superior, ¿no? Falta agua, está demasiado salino, muy pedregoso, etcétera, ¿no? Entonces, las plantas avisan, ¿no? A través de compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro rol también en cuanto a la generación del agua, etcétera. Miren, cada cosa que estoy señalando simplemente nos recupera la complejidad que tiene un ecosistema forestal. No se trata de reducirlo y aquí hay un palito que me sirve para la madera. No es así únicamente, ¿no? Sino que tenemos que mirar esta complejidad, primero biológica, ecológica, pero vamos a tener que añadir otro elemento que es la complejidad sociológica, ¿no? Por lo tanto, estaremos hablando de bosques como socioecosistemas, a las que hay que acercarse con una perspectiva socioecológica, ¿no? Ya hemos dicho que también hay niveles de conciencia, igual, ¿no? Claro, es un error pensar que, digamos, bueno, a ver, demuéstrame que la planta sabe componer un poema, ¿no? Los Heraldos Negros de César Vallejo, nada me van a decir, ¿no? O que cree que una composición maravillosa como el Vals número 2, ¿no? Obviamente que no lo va a hacer, ¿no? No le podemos pedir, digamos, dice coloquialmente peras al olmo, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes formas como se ha organizado la vida. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Para no caer en miradas antropomórficas.
Ya sabemos entonces que las divisiones entre humanos, plantas y animales no siempre son claras y nítidas. Eso es lo que ya habíamos señalado, pues existen muchos casos de dualidad de naturaleza y comportamientos y otros casos en los que nuestras clasificaciones convencionales tienen problemas, ¿no? Digamos, ya hemos hablado del virus, el ornitorrinco, la equidna, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos casos donde, ¿y ahora dónde lo colocamos, no? O sea, ahí la taxonomía no tiene la respuesta total. Convenimos ponerlo en determinado grupo, etcétera. Porque hay que tener presente que toda la taxonomía es una invención humana, que nos ayuda, obviamente, ha sido muy importante y ahora incluso con identificadores a partir de códigos genéticos, ¿no? ADN, por ejemplo, que nos ayudan a determinar la especie. Pero la especie no es una categoría así absoluta, ¿no? Vamos a ver que en el tiempo también se va a producir estos procesos de transformaciones, ¿no? Que es importante tomarlo en cuenta. Muchos de estos aspectos de la vida, también nos hemos apoyado en eso, han sido estudiados por, entre otros, ¿no? Pero quiero destacar aquí, mucho de esta inspiración tiene que ver con los trabajos del profesor Carlos Eduardo Maldonado, que nos dice que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, ¿no? Entonces, muchas de las afirmaciones que se hace tienen que ver con el reconocimiento de la vida precisamente, ¿no? Por eso es que a partir de todas estas reflexiones hemos planteado las ciencias forestales para la vida, ¿no? Voy a correr un poquito para poder conversar. Bueno, aquí tenemos un árbol filogenético, al final no es un árbol únicamente, ¿no? Podría ser como un bosquecito o arbustivo en cuanto a porque hay diferentes orígenes de la vida, ¿no? Pero sí es importante reconocer aquí, digamos, estamos nosotros, el ser humano, hongos, plantas, digamos, están fuertemente emparentados. En realidad todo, ¿no? Recordemos que tenemos bacterias, convivimos con las bacterias, respiramos hongos, hay virus en la estructura genética, etcétera, etcétera. No es decir, ¿dónde está eso que la naturaleza está por un lado y la cultura está por otro lado, ¿no? O sea, nosotros mismos formamos parte de esos entramados. Entonces, ¿dónde está la arrogancia que la naturaleza está hecha al servicio del ser humano? ¿Dónde está, digamos, esa pretensión de que me vale si es útil y si no es útil, no me vale? Pues así no funciona, ¿no? Aunque lamentablemente así está funcionando, ¿no? Entonces la inteligencia de las plantas, ¿no? Ya hemos dicho, hay conciencia, inteligencia, agencia, técnica incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos reconocer capacidad de resolver problemas, capacidad para adaptarse, capacidad para transformar el medio. Esa es otra cosa importante, porque no es únicamente un proceso de adaptación pasiva, sino que también, digamos, el individuo, entre comillas, porque estamos hablando entonces de comunidad, también, digamos, tiene capacidad de influir en el medio. En otras palabras, hay una codeterminación, ¿no? Hay una co-constitución, co-creación, es decir, la obra de teatro de la vida, digamos, no es únicamente el producto del ser humano, o sea, también esos otros agentes, digamos, también están interviniendo activamente, ¿no? Continúo. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que las plantas tienen hasta unos 20 sentidos, mucho más del ser humano. Ahí, digamos, en el ser humano no son 5 únicamente, algunos dicen 7, Marta Tafalla presenta 11, etcétera, ¿no? Entonces, tiene más sentidos que nosotros, porque necesitan, obviamente, dada su condición estacionaria, necesitan escanear una serie de variables para tomar decisiones, ¿no? Y es por eso que estamos reconociendo, digamos, este atributo del conocimiento consustancial a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento y la vida son una sola y misma cosa, ya hemos señalado, ¿no? Aquí Gómez y Maldonado, digamos, nos hacen esta afirmación, porque ya hemos dicho, ¿no? Si no tienes capacidad de conocer, no tienes de aprender, entonces simplemente pues las presiones del medio, que son cambiantes, etcétera, te aplastan, ¿no? Y hay que tener una capacidad, digamos, de respuesta frente a esa situación, ¿no? Continúo. Bueno, ahora hay algunas, digamos, especificidades, ¿no? Por ejemplo,
Ya hemos hablado bastante de la inteligencia vegetal, aunque Michael Marder, él dice, lo que tendríamos que hablar con precisión es que se trata de un pensamiento vegetal y le da algunas de estas características que están señaladas en las láminas. Pero en el fondo, digamos, si bien es cierto, es una precisión semántica, pero igual seguimos hablando de pensamiento de las plantas, ¿no? Continuamos. Y acá también es interesante, ahora, otra vez comparando con lo humano, ¿no? Las plantas, aunque no tienen ojos, pero ven. Las plantas no tienen oído, pero oyen. Las plantas no tienen tacto, pero sienten. Las plantas no tienen, digamos, sistema nervioso central, sin embargo, toman decisiones, tienen capacidad de memoria, etcétera, ¿no? No tienen estómago, pero digieren, etcétera, ¿no? Incluso esta lista yo he visto que se puede ir incrementando, ¿no? Las plantas no tienen oídos, pero hay indicios de que oyen cuando se acerca un insecto polinizador, ¿no? Esto es interesante porque, digamos, también, digamos, las plantitas, ya hemos dicho que son un tremendo cartel publicitario muy bonito, muy bello, ¿no es cierto? Pero a su vez también para, digamos, tener la tarea completa, pues van a atraer, digamos, con olores, con fragancias a sus polinizadores, ¿no? Como parte de la interacción. Luego también vamos a ver la interacción flor, en este caso abeja, ¿no? O cualquier himenóptero con los cuales se establecen relaciones de polinización y de codependencia, ¿no? De codeterminación, co-constitución, ¿no? Bueno, acá hay otros testimonios de cómo las plantas ven y oyen. Bueno, eso también nos llama mucho la atención, ¿no? El antropomorfismo en las plantas, ¿no? Ustedes han visto, si conocen esa florcita, aunque más que flor es una estructura en realidad de hoja transformada, pero que tiene una forma perfecta de labios femeninos, ¿no? Bien pintaditos ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y cómo es que ha llegado a tener ese nivel de evolución? ¿Ha visto, entre comillas? Bueno, ahí queda todavía mucho que seguir investigando, ¿no? Lo mismo estas estructuras que parecen un cráneo, ¿no? Y así hay formas de animalitos, de aves, etcétera, ¿no? Las plantas no tienen cerebro, pero casi, justamente porque tienen esta capacidad de interpretar la realidad, porque cuando yo digo interpretar la realidad tiene que ver con la capacidad de procesamiento de la información. Y las plantas, como digamos dentro de la biología computacional, ¿no? Tenemos que entender que necesitan procesar información, como todo ser vivo, ¿no? Las plantas, como todos los seres vivos, procesan información, que es lo que estamos señalando, ¿no? Y este procesamiento de información, en este caso, es no algorítmico, no lineal, en paralelo, en multinivel, de manera distribuida, y no leo lo que dice ahí, pero simplemente para señalar el hecho de la capacidad de ajuste que tienen las plantas, ajusta su metabolismo para poder, digamos, persistir, ¿no? De hecho, repito una vez más, todo ser vivo quiere vivir, ¿no? Ustedes sabrán de algunas plantas que necesitan pues 3 años para florecer, pero y obviamente fructificar, ¿no? Y sabemos que hay plantas, lo que llamamos machos y hembras, pero resulta que una planta está en un sitio, crece en un sitio donde prácticamente no hay agua y digamos prácticamente está condenada a morir. ¿Qué es lo que hace la planta? Adelanta su proceso de floración, fructificación. Y es más, ¿no? Si es el caso de plantas que llamamos dioicas, es decir, que hay machos y hay hembras separados, pero tiene la estructura de la flor completa. Pero por último, si es que ya no hay posibilidades de encontrar parejita, entonces simplemente se autofecunda, ¿no? ¿Ya eso cómo le llamamos? Sobrevivencia. ¿Con base a qué, no? Son preguntas que tenemos que hacernos. Ya sabemos que los árboles se comunican entre sí, ¿no? Estos son los aportes de Susan Simard. ¿Qué nos dice Maldonado? Una buena comprensión de la vida y los sistemas vivos implica el reconocimiento explícito de una mutua y total codependencia entre los diversos niveles, escalas, formas y expresiones de vida, sin absolutamente ninguna centralidad o prioridad
de ninguna especie sobre las demás, ¿no es cierto? Y luego también, digamos, nos va a hablar de pensar como la naturaleza, y he dicho, por eso hay expresiones de pensar como el agua, pensar con los peces, etcétera, ¿no? La vida como valor. Y por eso es que toma sentido hablar de los derechos de la naturaleza y incluso de hablar de los bosques felices, ¿no? Obviamente esto resulta muy complicado para quienes desde una perspectiva más clásica, más convencional y también utilitaria de la naturaleza, simplemente dice, ¿y cómo los bosques van a ser felices? No tienen sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Pero el reconocimiento de bosques felices, por ejemplo, tiene una implicancia tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, digamos, el derecho de arruinar el bienestar de los ecosistemas, también, digamos, obviamente, el bienestar de las personas. Y por eso que siempre enfatizamos, no se trata de polarizar, se trata de, desde una perspectiva biocultural, cómo resolvemos estos grandes dilemas, ¿no? que tenemos. Bueno, esto simplemente era para graficar la situación en la que nos encontramos. Voy a ir terminando, básicamente me voy a correr hasta acá, porque todo lo demás viene respecto a la agroética también, pues, ¿no? Porque estamos más bien en un agrocapitalismo, en un agroextractivismo, digamos, un énfasis de políticas en monocultivos, en commodities, etcétera. Y para eso hay que aplicar ingentes cantidades de agroquímicos que contaminan el suelo, el agua, el aire y a la propia salud de las personas, ¿no? Entonces la agroética es una llamada para decir que las actividades agrícolas tienen que realizarse con ética también, ¿no? Y esto implica ecologización de los sistemas agroalimentarios, trabajar en función a una genuina sustentabilidad y las relaciones respetuosas con toda forma de vida. Muy bien, ahí termino para algunas preguntas, comentarios. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Mira, recuerdo haber visto un video en el cual los niños se relacionaban con las plantas, las saludaban, les sonreían, y esas plantas tenían mucho más vida. Y en otras, que estos niños pasaban de largo, las ignoraban a las plantas, y a pesar de que tenían su riego, y todo lo que conlleva tener plantas, se les veía que no tenían esa vida, esos colores intensos, ¿no? Entonces, es como que, oh, claro, es una muestra de que tienen vida, pero también de como que si tuvieran sentimientos, ¿no? Vamos a decir sí, pero entre comillas, ¿no? Porque repito que no tenemos que equipararlo a lo del ser humano. Lo Ujú. que sí hay son esta sensibilidad, por eso decimos, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Hay plantas que las aplauden y empiezan a moverse, por ejemplo, ¿no? Por eso, aunque hay más o menos, porque digamos, no es que en todas las plantas sea perceptible, ¿no? Hay algunas plantas específicas que se aplaude y empiezan a moverse, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, estos conocimientos que son populares, digamos, tienen cierto fundamento también, pues, ¿no? Ahora ya sabemos a partir de estudios científicos que para pacientes, por ejemplo, el hecho de recibir baños de bosque, es decir, simplemente caminar por el bosque, ¿no? Ujú. Abrazar a los árboles, todo eso, digamos, tiene sentido en este marco, ¿no? Porque al final de cuentas, otra vez, no olvidemos el tema de materia, masa, energía, información, ¿no? Es decir, simplemente hay interacciones, ¿no? Bueno, hay algunos científicos que están tratando de demostrar efectivamente que eso se da, ¿no? Lo ven con aparatos modernos, ¿no? Donde se puede ver tipo electrocardiograma, ¿no? El comportamiento de la planta, etcétera, ¿no? Entonces también se trabaja con alta ciencia para ir demostrando esto, ¿no? Simplemente como ejemplo, digamos, de el aporte que tienen los bosques o los ecosistemas en general. Yo digo bosques, pero estoy hablando de ecosistemas en general para el bienestar humano, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que alguna vez hemos bajado de los árboles. Es Ujú. simplemente como reencontrarnos, ¿no? Claro. Yo recuerdo
hace más de 10 años, me parece, que participé en un taller de desarrollo humano, pero con prácticas en el campo. Entonces incluía caminatas, cruzar un puente, un tronco con los ojos vendados, que me pareció fascinante, pero claro, yo iba con mucho escepticismo en la experiencia final, que fue terminar abrazando un árbol un poco inclinado, en el que me tocó a mí, y con los ojos cerrados, por supuesto, y fue fascinante porque empezaba a escuchar unos sonidos con mayor o menor intensidad, algo que no lo había detectado en todo el camino, inclusive cuando estaba cerca del árbol, ni siquiera lo identificaba, pero bastó que empezaba a conectarme con el árbol y después sentía como sus hojas vibraban de uno a otro lado, emitiendo ciertos ruidos particulares, ¿no? Cosa que me pareció muy fascinante, interesante, entendiendo que yo iba con el escepticismo total al respecto, y mucho ya como que después intercambiando opiniones, pues llegamos a la conclusión de que las plantas tenían vida, que se comunicaban con nosotros de alguna u otra manera que nosotros probablemente no la entendemos, no nos ubicamos, y quería un comentario final de esto ya para terminar. Sí, estamos lejos, repito, de banalizar estos conocimientos, ¿no? Hay muchos aspectos que ya hemos intuido y hay investigaciones científicas que se vienen desarrollando para sustentar esto, ¿no? Sin embargo, hay algunos avances. Por ejemplo, Mónica Gagliano tiene una obra que se llama Así hablé con las plantas, ¿no? Y justamente ella relata en esa publicación un proceso de conversión personal, ¿no? Ella es australiana, si es que no me equivoco, o italiana. Ahí ya no precisó muy bien, pero bueno, eso se puede revisar, ¿no? Bueno, sí, estamos seguros que trabaja en Australia, o trabajaba, no lo sé ahora, y precisamente el hecho de dar cuenta de estos detalles, producto de su experiencia en la Amazonía peruana, también a partir de acercamiento con chamanes, precisamente desarrolla digamos, este reconocimiento de la comunicación con las plantas como hacen los chamanes. Bueno, tampoco eso no es esotérico, sino que, digamos, tienen otro rol. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura tan materialista, tan disyuntiva, binaria, dicotómica, que todo lo separa, pues simplemente, digamos, hemos separado cuerpo y alma y todo ello, ¿no? Entonces, no logramos entender, pero creo que por lo menos lo que podríamos decir es que todo esto es una invitación a abrir la mirada y que no estamos únicamente frente a recursos naturales o materia prima. Estamos frente a la vida, y de ahí la importancia de los derechos de la naturaleza y lo que yo estoy promoviendo, que se refiere al reconocimiento de ciencias forestales para la vida. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo tema que nos va a traer, como siempre, a las 11 horas, hora Colombia, Ecuador y Perú. Nos Gracias, vemos. César. Gracias Gracias. a todas y todos. Un gran abrazo.